¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a la edición número 26 de los webinars oficiales de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Es un placer para nosotros poder estar en contacto con ustedes a través de la plataforma FEMECOT, llevando educación médica continua a cada uno de los rincones de nuestro país y, por supuesto, con mucho gusto lo decimos, a nuestra América Latina y otras latitudes en otros continentes. En esta ocasión queremos hacer mención y un reconocimiento a todos nuestros compañeros que han partido por cuestiones del COVID y otras patologías también. Estamos con todos ellos, con sus familias, y bueno, pues exhortamos a todos los demás compañeros a seguirse cuidando, a seguir adelante y también, en lo posible, también buscar el apoyo de las vacunas por las cuales todos estamos trabajando. Bienvenidos nuevamente. Tenemos mucha información importante en esta edición del webinar de cómo obtengo los mejores resultados en artroplastía primaria de cadera. Y para eso, bueno, un grupo de expertos nos acompaña. Adelante, doctor Darío Esaú. Karin, buenas noches nuevamente a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias, doctor López Almejo. Bienvenidos todos de parte del Comité Científico de la Federación. Les damos la más cordial bienvenida a todos los miembros de la Federación y colegas ortopedistas de nuestro país y de otros países que nos acompañan. Ahora vamos a dar inicio a nuestro 26º webinar de la Federación. Nada más comentarles que por parte del Comité Científico estamos trabajando arduamente por los 16 comités para llevarles y tenerles un congreso muy importante y de gran calidad académica. Bueno, como ya mencioné, ahora nos toca el 26º webinar. En esta ocasión le toca al Comité de Cadera, en donde lidera el doctor Félix Vilches, que nos van a hablar acerca de la ATC primaria. Félix, por favor, si nos haces la presentación del webinar de cada uno de los ponentes. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias al doctor Leonardo López, presidente de la FEMECOT, al doctor Darío, vicepresidente y también miembro del Comité de Cadera. Muchas gracias a todos. El objetivo de este webinar fue que los expertos nos digan cómo hacen su artroplastía primaria de cadera. Esperamos que sea de su agrado. Este webinar se estuvo planeando desde hace algunas semanas y les voy a decir quién van a participar en este webinar. Bueno, el doctor Vicente Reyes de la Parra, él es su especialista de reconstrucción articular, profesor del curso de residencia de ortopedia en la Universidad Veracruzana, profesor de la licenciatura de la Universidad Anáhuac Jalapa y es profesor de práctica de ortopedia y cirugía articular del Hospital Ángeles Jalapa. Está desde la ciudad de Guadalajara el doctor Aldo Argüelles Alegría. Él hizo su posgrado en cirugía reconstructiva protésica del adulto en el Hospital Clínic de Barcelona y actualmente es médico adscrito de la Clínica de Cadera del Servicio de Ortopedia del Hospital Civil de Guadalajara y jefe de la División de Posgrado de Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Eric Cadena Castellanos es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, hizo ortopedia en el Hospital Adolfo López Mateos del Iste, tiene una alta especialidad en cirugía articular por la UNAM, es catedrático de ortopedia en la Universidad VM, Campus Veracruz, y actualmente está adscrito al Hospital Iste de Veracruz. El doctor Julián Guerra Pérez hizo cirugía articular de rodilla y cadera, está actualmente en el Instituto de Ortopedia del Hospital Zambrano Elion y es profesor clínico del TEC Salud. El doctor Darío Garín hizo su especialidad en reconstrucción articular en el INR, vicepresidente de la FEMECOT, coordinador nacional del Comité Científico FEMECOT y es profesor titular del curso avanzado en artroscopía y reconstrucción articular del Hospital Ángeles de Tijuana. El doctor Eusebio Sánchez es médico adscrito del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato,
coordinador del módulo cirugía articular en el mismo hospital y profesor adjunto del curso de alta especialidad en cirugía articular del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Un servidor, soy profesor del curso de cirugía articular del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy cirujano de rodilla y cadera y actualmente soy el coordinador del módulo de cadera por la Federación Mexicana de Cirugía y Ortopedia. Muchas gracias por su atención y vamos a dar inicio al webinar. Doctor López Almejo, ¿algún comentario, doctor Darío? Adelante, por favor, doctor Félix Vilches. Muchas gracias por la organización y el trabajo. Agradecemos también a los profesores. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, como les decía, lo que preparamos es 8 expertos en cirugía de cadera que nos digan cómo hacen su cirugía primaria de cadera. Vamos a iniciar con el doctor Vicente Reyes de la Parra en selección del paciente. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias, comité. Doctor López, doctor Darío, gracias. Y bueno, gracias a todos en la FEMECOT. Y bueno, mi tema es la selección y preparación de mi paciente, y bueno, en la ATES, en mi artroplastía total de cadera electiva. Y bueno, mi primer comentario sería que en realidad, la realidad es que nosotros no escogemos al paciente, el paciente nos escoge a nosotros. Y la mayoría de las veces es un paciente que ya lleva mucho tiempo con un dolor para cuando ya se decide una artroplastía de cadera. En estadística nacional, más o menos en promedio son de 7 a 8 años el tiempo promedio que un paciente pasa de una etapa en la que ya requiere un diagnóstico de artroplastía, un tratamiento de artroplastía, a que realmente se realiza. ¿Cómo preparo yo? ¿Cuáles son los puntos? Pues quise resumirlo en 4 puntos, basados básicamente en la valoración inicial preoperatoria, tanto ortopédica como de medicina interna, la educación y rehabilitación preoperatoria del paciente, y un punto especial en el que quise hacer énfasis en esta plática es en el uso o tratar del desuso de los opioides. Y bueno, ¿cuáles son las 3 consultas obligadas? Pues digo, no es raro ya en esta situación que a veces nos llega un paciente que ya viene referido directamente a la cirugía y todo, y a veces el no dedicarle el tiempo adecuado a esa consulta inicial nos hace tomar decisiones aceleradas. Y bueno, definitivamente la confirmación del diagnóstico, el plan y aclarar todas las dudas y sobre todo todas las expectativas del paciente es una consulta, y si es necesario hasta 2, muy bien invertidas. Necesitamos aclararle sus dudas, aclararle la posibilidad de una pequeña discrepancia de longitud de miembros inferiores. Siempre tratamos de que no suceda, pero puede suceder, y simplemente aclarando ese punto, esa es la causa número 1 de demandas actualmente en Estados Unidos en la artroplastía total de cadera. Y también hacer la aclaración de cuáles las posibles necesidades que tengan que hacer de cambios en el hogar para su cuidado. Está ya comprobado en la literatura que aclarar las expectativas o modificar las expectativas que un paciente pueda tener puede mejorar significativamente los resultados objetivos del paciente. En cuanto al peso, yo personalmente solamente pongo un punto de corte, es decir, realmente todos los pacientes o casi todos los pacientes que llegan conmigo saben ya que tienen que bajar de peso. Yo no les pongo como requisito el bajar de peso, pero sí tomo un punto de corte respecto a un paciente menor a 30 de índice de masa corporal, pues ya casi cuando hablamos de él decimos está delgado, ¿no? O sea que prácticamente ningún paciente de menos de 30 le pongo ningún pero para operar. Entre 30 y 40 siempre trato de ser un poco más estricto respecto a su control de azúcar, presión, problemas vasculares. Y salvo muy raras excepciones, procuro no operar a un paciente de más de 40 por el riesgo de complicaciones que sí se disparan después de 40 en índice de masa corporal. Respecto a la valoración preoperatoria, básicamente el punto principal en el que yo me centro respecto a la valoración de medicina interna es el control de la glucosa. El paciente no tenemos por qué operar cirugías selectivas con pacientes diabéticos descontrolados. Es la causa número 1 de infección y de complicaciones. Y el valor de hemoglobina glicosilada que utilizo es menor a 7%,
y sobre todo glucosa en ayuna menor a 120, a veces 140, siempre y cuando su hemoglobina glicosilada esté controlada. Procuro que dejen de fumar, esto no siempre lo logro con los pacientes que son fumadores crónicos, pero sí trato de insistirles que dejen de fumar, y sí, definitivamente sí, la revisión dental y trabajos dentales deben estar terminados mínimo 10 días antes de la cirugía. La educación del paciente, sí tratamos de educar tanto al paciente y a sus familiares, y en esta época en particular procuro que haya una explicación clara. En toda esta pandemia yo al menos solo acepto el paciente y cuando mucho un familiar, pero no es raro que los adultos mayores pues sean cuidados por 2 o 3 o 4 hijas y luego la información no llega clara entre todas. Entonces aquí sí he hecho hasta excepciones, decir, bueno, que pasen cuando menos las 2 hijas que más lo cuidan o las 2 personas que más estén con él, para que haya una información clara respecto a cuáles son los cambios que debe hacer respecto a movilización, barandales, sillones, etcétera, en cómo debe sentarse, levantarse, etcétera. Tengo ya también un folleto que la verdad es que lo resumí de las guías de la Clínica Mayo y de la Cleveland Clinic, que tengo un folleto que les entrego, y en esta época en particular en la que no logro hablar con toda la familia por estas restricciones de visitas de la pandemia, sí les entrego el folleto que me ayuda para la educación del paciente. La terapia física, si un paciente tiene mucha restricción, y algunos de ellos que ya son muy crónicos tienen mucha restricción en su movilidad, procuro que tengan fisioterapia antes de la cirugía, sobre todo cuando menos para que aprendan a usar la andadera, aprendan a movilizarse desde sentarse, levantarse del sillón, levantarse de la taza del baño. Esos pequeños detalles son los que logran o hacen la diferencia entre un paciente que de pronto nos habla en la madrugada que se luxó y que ya sabe cómo movilizarse en esas situaciones. Y en cuanto a los opioides, hay una relación muy directa entre el fracaso o la percepción de fracaso en la artroplastia total de rodilla, pero ya hay literatura respecto a esto mismo en la artroplastia total de cadera. Los opioides están asociados con una alta incidencia de complicaciones, principalmente aumentan la estancia intrahospitalaria, aumentan la retención urinaria y estreñimiento, son la primera causa de caída en los pacientes y aumentan el riesgo de luxación. Y la percepción del paciente en cuanto a sus escalas de dolor, dependiendo de lo que usemos, pero normalmente es menor en pacientes que usan opioides preoperatorios. Esto está definido en varios estudios. Este es el más reciente que encontré en el 2020 de la Journal de Artroplastía. Y bueno, esta curva me llama mucho la atención porque en los pacientes realmente con este estudio lo que se comprueba es que el opioide en sí no hace ninguna diferencia respecto a la cirugía. Realmente es una cuestión ya de percepción del paciente y del médico en su uso, pero la curva es exactamente idéntica de cómo la utilizan los pacientes que ya usaban opioides previo a la cirugía y los pacientes cómo los usan después de la cirugía. Y a lo que voy es que un paciente que está usando opioides 3 meses antes de la cirugía, aunque todo esté perfecto en su cirugía, casi el 40% de ellos van a seguir usándolos después de la cirugía y realmente no hay una razón para usarlo. Los pacientes que no usaban opioides y que tenemos un uso racional de opioides, quizá lo usemos los primeros días postoperatorios, pero después se acerca casi al 0%, o sea, no tienen por qué seguir usándolos. Entonces, definitivamente mi sugerencia es si un paciente no pueden quitarlo de los opioides antes de la cirugía, si hay evidencia de que sus resultados van a ser significativamente mejor. Mis conclusiones, bueno, en la artroplastia total de cadera estamos ante una exigencia grande tanto del paciente como de los propios cirujanos, ya que es la cirugía ortopédica más exitosa de acuerdo a lo publicado. La selección o preparación del paciente y tener criterios claros y firmes de cuándo sí hacer la intervención. Y, por ejemplo, un paciente descontrolado diabético o índices de masa corporal excesivamente aumentadas, pues sí hay que tratar de ser firmes en no hacerlo por la alta incidencia de complicaciones. Y el uso irracional de opioides está comprobado en la etapa preoperatoria que realmente no ayuda en nada y sí aumenta mucho la tasa de complicaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Vicente. La siguiente presentación está a cargo del doctor Aldo Argüelles Alegría, de la ciudad de Guadalajara.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Primero es un gusto poder participar con este panel de expertos. El tema que les voy a hablar es la planeación preoperatoria en el reemplazo articular de cadera en una cirugía primaria, ¿no? Es de todos conocido que en pacientes que llegan al consultorio con un estado de artrosis avanzado en el que ya no mejora nada, pues el reemplazo de cadera es hasta el día de hoy la mejor opción y de rápido alivio, ¿no? Alivia el dolor y mejora la función. El avance en el diseño de los implantes hoy nos han dado mucho más opciones. Hoy se preserva mucho mayor cantidad de hueso, hay menos malestares relacionados con el implante cuando estos son colocados de manera adecuada. Los materiales hoy nos permiten tener implantes con mayor durabilidad, pacientes mucho más contentos, con más tiempo de vida de los implantes y menos tiempo de acudir al consultorio o a revisiones. Además de las técnicas quirúrgicas. Las técnicas quirúrgicas utilizadas en el momento, las técnicas sobre todo entre interplanos musculares que nos permiten mayor satisfacción, menos malestar a los pacientes, menos tiempo de incapacidad y que se genera en un buen resultado. Además de los avances, no solamente en la anestesia, sino también en toda la medicina, nos ha ayudado a operar pacientes con mucho más factores de riesgo, pacientes mucho más añosos, con enfermedades crónico-degenerativas mayores y que prácticamente no nos limita en cuanto a alguna enfermedad que vaya a contraindicar la cirugía. Todos estos factores han ayudado a aumentar la duración de estos implantes, aumentar la duración de los pacientes sin visitar al quirófano y han disminuido en gran medida la cantidad de complicaciones que tenemos de manera inmediata, a mediano o a largo plazo. Dentro de estas complicaciones, muchas van relacionadas con la mala posición de los componentes o un gran porcentaje de estas, que es el tema que vamos a hablar. Esta mala colocación, empezamos con la discrepancia de longitud de extremidad. Este es un caso de una paciente operada, una cirugía primaria, sin una buena planeación o una adecuada planeación, en la que el vástago es más grande que el canal y al momento de impactarlo hubo una fractura perimplante y el vástago no descendió lo suficiente. Con eso tenemos una fractura que se logró estabilizar de manera transquirúrgica con esos anclajes, pero que tenemos una extremidad más larga. Este es otro caso de una extremidad que quedó más larga en el lado operado y este tuvo una corta duración, desgaste del polietileno y presenta osteolisis. La falla de la fijación puede ocurrir en cualquier técnica, sobre todo en implantes que son más pequeños de lo que el paciente puede recibirlo, y los problemas de luxación, ¿no? El coco de los cirujanos o a lo que más le tememos, la mala colocación de los implantes, en este caso una copa completamente horizontalizada que casi en el postquirúrgico inmediato tuvo una luxación y de ahí derivó una serie de complicaciones, pero que derivan de una mala colocación de los implantes. En todos estos factores, o en muchos de estos, está bajo control nuestro, son cosas que nosotros podemos controlar, pero que cuando no lo hacemos, pues termina en una tragedia, ¿no? Este proceso, o el proceso paso a paso de un reemplazo de cadera, debe comenzar mucho antes de la cirugía. Hablamos mucho de que operamos un día antes, operamos en la mente, pero hay que hacerlo, hay que plasmarlo paso a paso. Después de una revisión cuidadosa de todos los hallazgos clínicos y radiográficos, esta revisión debe resultar en un plan preoperatorio exacto, que se va a traducir en una cirugía con buenos resultados y además reproducible. Lo primero que iniciamos, o cómo iniciamos esta, es con una buena técnica radiográfica, una buena radiografía anteroposterior de la pelvis. Normalmente estas están centradas en la sínfisis del pubis para tener una imagen lo más certera posible, y una radiografía lateral de la cadera o axial de la cadera. Es importante que se presenten en decúbito supino sobre la mesa, con las caderas con ligera rotación interna, 10 a 15 grados, tratando de compensar la anteversión del fémur y que nos permita visualizar adecuadamente el cuello y la diáfisis femoral. Cuando yo inicié en la residencia, así es como planeábamos. Planeábamos sobre una plantilla, la radiografía sobre el megatoscopio, nuestros maestros nos hacían rayar todas las radiografías posibles y usamos las plantillas. Con el paso del tiempo, cuando yo hice la subespecialidad, nos enseñaron también a usar la tecnología y las distintas plataformas para la planeación digital. Yo regreso y esto pues no es práctico en nuestro país, o no en ese momento. Continuamos haciéndolo con las plantillas. Con el paso del tiempo, el hospital
civil no modificaban los presupuestos y utilizábamos prótesis que no nos llevaban a ninguna plantilla, no nos llevaban prácticamente nada. Lo que nos hizo llegar a esto que hoy hago muy comúnmente, sobre todo cuando no tenemos todo el material necesario, y es lo que les quiero compartir. Una buena radiografía antero-posterior y la dividimos en 5 pasos importantes. Primero, dibujamos una línea horizontal o tenemos una línea horizontal de referencia. La mejor línea de referencia es la de las gotas de lágrimas, en la parte inferior o en la base de las gotas de lágrimas, una línea que las divide entre las dos. Es la mejor porque es la más cercana a las sínfisis del pubis, que es donde está el centro del rayo. Siempre trazo otra línea, la línea visquiática en la parte inferior de los dos isquion. Esa la utilizamos para ver la discrepancia de longitud de extremidades, como se ve en la radiografía, más corta la cadera derecha. Y 3 puntos importantes en el acetábulo. El que marca el número 2, que es la base de la gota de lágrima, ese es nuestro límite inferior para la colocación de la copa. Otra línea que es en la línea ilioisquiática, que es nuestro límite medial, no pasarnos de hecho, y la cuarta línea, que la usamos en el margen, en el borde superior y lateral del acetábulo, que va a ser nuestro límite inferior. Nos poníamos en problemas porque al tener la medida o al buscar una medida de la copa, no teníamos con qué hacerlo y lo hacíamos así. Dividíamos una línea del borde lateral del acetábulo hacia el borde inferior y eso nos daba un aproximado de la medida de la copa que tuviéramos. En prótesis primarias como esta, que no había tanta defecto, no había deformidades, no teníamos tanto problema. El problema lo teníamos más en cirugías de revisión o en cirugía compleja primaria. Y el centro de rotación, que me parece que es una de las partes más importantes. Y tratar de llevar el centro de rotación de la cadera que vamos a operar al centro de rotación que tenemos con la cadera sana, que es el punto número 5. Le damos primero el centro de rotación con cualquiera de las técnicas que utilicemos y esa misma la trasladamos al lado que se va a operar, hacia su lado derecho. De manera transquirúrgica, el fluoroscopio nos parece indispensable para planear o para realizar la cirugía de esta manera. Es nuestro principal apoyo. Lo primero es con la colocación de la copa. Eso normalmente no utilizamos el fluoroscopio para la colocación de la copa, pero sí cuando queremos medir la longitud o la lateralización del cuello. Previamente al rayar la radiografía, si se dan cuenta, la línea visquiática en comparación con el lado sano, pues buscamos prácticamente la misma altura. Aquí es de vital importancia para que no falle esto, ver los orificios obturadores que estén dibujados de la misma manera, tanto en la radiografía como en la proyección fluoroscópica, que eso nos va a permitir imágenes más reales. Previo a la cirugía y parte de la colocación del paciente o inmediato a la colocación del paciente antes de la asepsia y la colocación de los campos, medimos que los dos agujeros obturadores los veamos de la misma manera que lo veamos en la radiografía, tratamos de que sea el rayo perpendicular a la pelvis, tratamos de asemejar lo más posible la misma imagen para que podamos confiar en lo que ya hicimos anteriormente. Nos da estos resultados, normalmente esto es reproducible, la radiografía prequirúrgica y posquirúrgica es muy similar a lo que buscábamos, aunque es difícil de corroborarlo, pero sí con las líneas inmediatas. Aquí lo complejo es llevar un implante complejo o una cirugía compleja con grandes defectos o cuando tengamos problemas con alguna deformidad en la metáfisis proximal de la cadera, nos cuesta un poco más de trabajo, pero es lo que hacemos. Es conocido y sabemos que la planeación digital es lo mejor. Esta es una planeación de uno de mis compañeros de la clínica, el doctor Jorge Arce, que viene casi recién desempacado de su fellow. Y esto es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Es lo más reproducible, es lo más certero. No en todos los centros, sobre todo en los centros públicos, no contamos, o por lo menos en el nuestro no lo contamos, lo hemos intentado en muchas ocasiones y es muy complejo y muy caro traerlo a los hospitales públicos. Lo contamos en la medicina privada con un solo de los implantes que utilizamos, pero es lo más cercano y lo más certero y es a donde tenemos que ir y buscar. Es donde tiene mayor margen de error y es más fácil reproducirlo. Aunque lo que hacemos nos ha resultado muy bien, con buenos resultados, salvo cuando hay que hacer una planeación, una revisión, una cirugía primaria compleja, ahí buscamos la manera de tener las plantillas o los implantes para terminarlo. Es sabido y hay muchas publicaciones en cuanto a que la
planeación digital es lo que más se acerca a la realidad. En cirujanos expertos es más del 95%, incluso hay artículos que se acercan al 98, 99%, y en aquellos cirujanos que están en formación, pues disminuye mucho en cuanto a lo que se predice y a la medida de los implantes que se utilizan. Bien, muchas gracias por toda su atención y espero sea de utilidad. Muchas gracias, doctor Aldo. La siguiente plática corresponde al doctor Eric Cadena Castellanos y él nos va a hablar del abordaje que hace en sus artroplastías de cadera. Listo, un segundito. Buenas noches a todos. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ok, perfecto. Buenas noches. El tema que vamos a iniciar en este momento es ¿cuál es mi abordaje de elección? En realidad, todos los cirujanos tenemos un abordaje de elección. Hay varios abordajes que tenemos para hacer una artroplastía primaria de cadera. Ahorita yo les voy a decir la pregunta que tengo que hacerme es, ¿tengo un abordaje de elección? La respuesta natural es sí. Sí tengo un abordaje de elección. Mi abordaje ideal es el abordaje lateral directo. Es un abordaje que tiene unas bondades que ahorita vamos a mencionar. Como antecedentes históricos, desde 1954 ya había algunas publicaciones por McFarland y Osborne basados en la observación anatómica del glúteo medio y del vasto lateral. En 1982, Hardinge publica un abordaje lateral con una leve curva posterior proximal, que a su vez es modificado hasta llegar al abordaje lateral directo. ¿Cuáles ventajas tiene? Y bueno, la primera es un daño parcial a la musculatura abductora. Esto es una de las principales ventajas, pero también es una de sus principales debilidades al hablar del abordaje lateral directo. Y ahorita vamos a saber cuál es la razón. Otra de las ventajas es una buena recuperación postquirúrgica. Tenemos una buena visión tanto en acetábulo como para conformación del fémur. Desventajas, como les mencionaba anteriormente, daño a la musculatura abductora en ocasiones, naturalmente asociada con la claudicación. Es más frecuentemente encontrada la osificación heterotópica. ¿Y a qué se debe el daño a la musculatura abductora? Bueno, básicamente a dos. Primero, a la desinserción de lo que es el músculo glúteo medio y la otra razón es el daño al nervio glúteo superior, el cual pasa alrededor de 3 a 5 centímetros por encima del trocánter mayor. Y otra de las desventajas que podemos llegar a tener con el abordaje lateral directo es el nervio al femoral. Bueno, aquí un resumen rápido de las ventajas y desventajas. En realidad, son las que yo ahorita le mencionaba. Cada quien tendrá sus ventajas y desventajas. Es una incisión que se traza del trocánter mayor alrededor de 3 a 5 centímetros por encima del trocánter mayor y alrededor de unos 5 a 8 centímetros, dependiendo de la habilidad de cada cirujano para hacer los abordajes más pequeños o más grandes. La disección superficial vamos a encontrar después del tejido celular subcutáneo, el tensor de la fascia lata, el cual vamos a poder abrir con mucha facilidad en su zona intermedia, ya que en la parte anterior va el fémur cutáneo, ¿sí? Y podemos dañarlo de esta manera. Vamos a incidir sobre la fascia y vamos a encontrar el tendón del glúteo medio. Este es el punto donde nosotros tenemos que hacer la elección adecuada de dónde hacer la desinserción. Yo habitualmente lo que hago es desinsertar la parte que está por debajo del trocánter mayor, y posteriormente avanzar no más de 3 centímetros sobre el trocánter mayor para evitar el riesgo de lesión al nervio glúteo superior.
Este es un plano ya muscular de lo que es el abordaje y básicamente aquí ya encontramos en una disección un poco más profunda, desplazamos hacia la cara anterior lo que es el tendón del glúteo medio y vamos a encontrar la cápsula articular, la cual vamos a hacer disección con una T invertida y vamos a encontrar una visión bastante adecuada de lo que es el cuello del fémur y de esta manera poder hacer nuestra osteotomía y posteriormente nuestra conformación del acetábulo. Como les mencionaba, es un abordaje que incluso podríamos ampliar un poco más para poder hacer una adecuada o tener una adecuada visión del mismo. Ya que hicimos el corte a nivel del cuello, pues bueno, aquí podemos encontrar fácilmente el acetábulo y de la misma manera hacer el número 4, que es la rotación interna para poder hacer la conformación del fémur. Con esto yo tengo una adecuada visión de tanto para conformar y poner las rimas a nivel de lo que es el canal femoral y de la misma manera colocando de forma adecuada los Hohmann, poder tener una visión del acetábulo. Hay un poquito, o bueno, hay también un tanto de experiencia escrita. En México tenemos este artículo en el cual nos llama la atención, que es acerca de la satisfacción del paciente operado de artroplastía primaria con el abordaje anterior, lateral y posterior. Aunque en este caso no me beneficia, porque yo estoy hablando que mi abordaje lateral pues es el mejor, porque yo lo sé hacer y porque yo lo hago siempre, pero vaya, tenemos que por naturaleza de los abordajes, el anterior es el que tiene mayor índice de satisfacción y posteriormente tenemos una lucha ahí entre el lateral y el posterior, de acuerdo a la satisfacción de los pacientes operados que fueron evaluados 48 horas, un mes y 3 meses después, según el score para cadera, ¿sí? Esta es una paciente de 75 años de edad, la cual fue operada de una artroplastía total de cadera, por una fractura subcapital derecha. La paciente, desde el estado prácticamente postquirúrgico, caminó y esto es su revisión a las 4 semanas. La paciente sin ningún tipo de órtesis, sin ningún tipo de andadera, de bastón, nada. La paciente estaba suficiente para hacer su deambulación sin ningún problema. Esta paciente, pues bueno, se cayó, se fracturó, tuvo una fractura de húmero que fue manejada de tipo conservador y la fractura subcapital de cadera que fue operada por una artroplastía total de cadera derecha. Conclusión. ¿Cuál es el mejor abordaje para hacer una artroplastía primaria de cadera? La respuesta es sencilla. El mejor abordaje es el que dominas. No hay uno mejor ni peor, sino el que mejor sabes hacer para poder tener unos resultados satisfactorios en tus pacientes. Entonces, mi sugerencia sería que siempre traten de dominar un abordaje para que puedan tener ustedes un índice mayor de satisfacción de sus pacientes. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muy bien. Siguiendo con este webinar, la siguiente ponencia es a cargo del doctor Julián Guerra Pérez de la ciudad de Monterrey con la plática de tipo de prótesis. Bienvenido, doctor Julián.
Hola, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación y es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo obtener los mejores resultados en mi artroplastía de cadera y yo voy a tocar el tema de las prótesis, el tipo de prótesis. En este caso, los tipos de prótesis que yo utilizo para hacer mi artroplastía primaria son los cementados en aproximadamente un 90% de mis casos, híbridos, el que le llaman el tradicional, copa no cementada y vástago cementado, y cementadas en prácticamente casi nada de los casos. Me gustan las copas acetabulares porosas, con técnicas de press fit. De forma reciente estoy usando copas porosas que tienen algún tipo de aleta antirrotacional y la posibilidad de quitar tapones para colocar tornillos. En otra menor proporción de los casos utilizo una copa porosa con hidroxiapatita y en algunos casos especiales alguna copa multiorificios también porosa. Todo esto para cuando tengo alguna duda sobre la estabilidad de la copa y si creo que voy a utilizar tornillos en algún paciente con una calidad ósea no adecuada. A mí me gusta utilizar las copas con técnica de press fit. Inicio un rimado progresivo desde una rima 38 hasta normalmente 1 milímetro antes de la copa que voy a utilizar. No coloco pruebas y me paso directamente a la copa definitiva. Aquí en el video se ve la manera en la que pruebo la estabilidad de la copa. Hago movimientos antero-posterior y movimientos verticales. Si el paciente se mueve en bloque, considero que ese implante no va a mejorar su estabilidad con la colocación de tornillos y entonces procedemos a dejarlo así. Habitualmente los dejo alrededor de unos 40 grados de abducción y entre 5 y 10 grados de anteversión. La manera o la decisión del por qué no utilizar tornillos es porque pienso que una vez hecho el rimado acetabular de forma progresiva y colocar nuestra copa, las fuerzas de compresión se realizan de forma periférica en nuestro implante. En el momento en que nosotros utilizamos algún tipo de tornillo para obtener una fijación extra o accesoria, entonces las fuerzas se van a recargar hacia donde están los tornillos y el press fit periférico se va a perder. Ese es el motivo por el que me gusta utilizar las copas a presión. Ahora bien, aquí hay un metaanálisis de este año en donde se revisaron 1,400 pacientes con casi 1,500 reemplazos de cadera con un seguimiento de 2 a 9 años y de diferentes edades, desde muy jóvenes hasta pacientes ya de 89 años, y en el que se concluye de forma que el uso de los tornillos no mejora o no añade una estabilidad extra a la copa acetabular. Y no hay diferencias en la migración posoperatoria, la disminución de la densidad ósea periacetabular, la presencia de rotación, cualquier rango de reoperación. No hay diferencia en tiempo quirúrgico y tampoco en la escala funcional de Harris. Cuando utilizo la fijación con tornillos, cuando tengo un paciente de mala calidad ósea en la cual tengo una pobre estabilidad inicial o que de alguna forma anatómicamente no puedo obtener una cobertura ósea adecuada, entonces me asisto con tornillos, primero para asegurar la estabilidad de ese implante. Adicionalmente, el uso de tornillos está relacionado, aunque en porcentajes bajos, pero está relacionado con posibilidad de realizar una lesión arterial o neurológica, de tal manera que si no se utilizan, bueno, es menos probable que esto suceda. Para el inserto acetabular, me gusta utilizar insertos de última generación. Algunos de estos tipos también pueden tener añadida vitamina E como antioxidante. Aquí vemos en el video la presencia del liner y muchos de los liner van a tener algún tipo de ceja para aumentar el grado, aunque cuando utilizo cabezas grandes y en algunos casos me gustaría no tener este
este tipo de ceja. Respecto al vástago, la literatura avala que los vástagos recortados tienen buenas ventajas respecto a los vástagos convencionales. Presentan indicación de preservación de hueso, buenos resultados en pacientes jóvenes, que se pueden combinar con abordajes de mínima invasión y que faciliten las cirugías de revisión, aunque bueno, esto todavía no está comprobado porque no me ha tocado revisar alguno de estos vástagos. Lo más importante de esto es que los vástagos convencionales tienen una fijación metafodiaficiaria y siempre otorgan algún grado de atrofia ósea proximal, ocasionan dolor en el muslo. En este sentido, los vástagos recortados se conserva la fijación metafisiaria y la parte distal es la que se recorta y dan menos atrofia ósea proximal y menor dolor en el muslo. Este tipo de vástagos presentan una curvatura medial, conservan, como ya dijimos, la fijación metafisiaria, tienen una punta redondeada para facilitar su introducción, ausencia de hombro, lo cual evita el realizar un rimado en la parte lateral del fémur y así de esta manera preservan algo de hueso y además, bueno, también tienen la posibilidad de tener offset aumentado. Asimismo, invaden de la diáfisis poco. Este es un video de cómo realizo la introducción. Empezamos con osteotomo de cajón, nos ahorramos el rimado del canal distal. Entonces empezamos de forma progresiva a utilizar rimas proximales y dirigiendo la rima hacia lateral y posteriormente profundo. Ahí señalamos la presencia y la conservación de algo de hueso endóstico. Posteriormente vamos a apreciar que ese hueso endóstico nos pudiera aumentar la osteointegración de nuestro implante. Preservamos el hueso lateral del trocánter y los músculos. Hacemos un rimado agresivo hasta ver la cortical por dentro del fémur mismo y procedemos a utilizar un implante de este tipo, que es una cuña plana. Lo introducimos a 45 grados y posteriormente ya lo impactamos. Las rimas son 1 a 1. Y bueno, hay evidencia de que tienen menos dolor en el muslo a favor. Las cabezas femorales, mi preferencia es una cabeza de cerámica, 32 milímetros, es lo ideal. En dado caso de que no se pueda colocar 32 milímetros, cambiamos a 28 milímetros sin problema. Aquí algunos casos clínicos, una osteonecrosis, no es la mejor radiografía. Esta es la posoperatoria inmediata, con una copa con técnica de press-fit y un vástago recortado. Algunos años después de esto, y este es el paciente en el consultorio con un buen rango de movilidad. En este caso, una fractura de cuello femoral, en la cual utilizamos asimismo implantes no cementados. Durante la colocación, el vástago quedó relativamente chico, por lo cual procedí a colocar cemento. Esta es alguna de mis prótesis híbridas y este es el resultado final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián. La siguiente plática está a cargo del doctor Darío Garín Certuche, de la ciudad de Tijuana. El par de fricción, doctor Garío. Gracias, Félix. Buenas noches otra vez a todos. Bien, ahora vamos a hablar cuál es el par de fricción de mi elección. Bueno, como ya lo mencionaron algunos de los compañeros, en el reemplazo total de cadera los objetivos, primero que nada, es el dolor, alivio del dolor y restaurar la función de ese paciente. Y bueno, ¿esto con qué objetivo principal? Mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Preservando la mayor cantidad de hueso y musculatura posible, siempre pensando en que esa prótesis en un futuro se va a tener que revisar, sea un paciente de 80 años como sea un paciente de 16 años. Siempre hay que ser lo menos agresivos posibles y utilizar implantes, como ya lo mencionó el doctor Julián Guerra, que sean preservadores de hueso y con abordajes mínimos invasivos o de menos invasión. Y bueno, tenemos que tener una combinación óptima entre lo que es la biomecánica, la tribología, la función postoperatoria, principalmente rangos de movilidad y la longevidad del implante. Y algo que estamos viendo es que actualmente la tendencia de la ortopedia total de cadera es que se están operando pacientes más jóvenes. ¿Cuáles son los pares de superficie que tenemos? Bueno, los dividimos en dos grandes grupos, duro en duro y duro en blando. Duro en duro en metal, que ya la mayoría está en desuso. La cerámica, que la seguimos utilizando. En algunos casos yo lo utilizo.
Y bueno, los duros en blando, generalmente el cromo cobalto con el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados o con el polietileno convencional, que ya no debe utilizarse en cadera, el metal ceramizado con el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados y la cerámica con el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. La cerámica, como todos sabemos, es una superficie dura, resistente a los tallones y muy biocompatible. Es una superficie de bajo desgaste, ya que es una superficie más hidrofílica que el cromo cobalto, atrae más el agua y tiene un bajo coeficiente de fricción. Y todo esto hace que existe una mayor lubricación en ese par articular, entre lo que es la cerámica o el cerámica con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. Bueno, otra de las ventajas de la cerámica es que nos permite cabezas de mayor diámetro. Y esto obviamente, como ya lo mencionaron también, nos da más estabilidad y mayor rango de movilidad. Y bueno, ya también está comprobado que produce menos desgaste, tanto con el polietileno convencional como el polietileno con el alto contenido en enlaces cruzados. Y otra de las ventajas, y es una de las principales razones por las que yo utilizo la cerámica, es porque evitan, y ya está descrito en algunos artículos, que evitan la corrosión del taper o el fenómeno de trunionosis. Los problemas de las cerámicas, ¿cuáles son? Que se fracturan generalmente con la generación anterior de cerámica, lo que era el Virox Forte. Los rechinidos aún están presentes, pueden presentarse entre el 0.3 al 20.9% de los casos. Bueno, y otra de las desventajas es que tienen menos opciones intraoperatorias. Las longitudes de las cabezas, algunas casas comerciales no tienen cabezas negativas y los insertos acetabulares no tienen cejas de protección. Y bueno, obviamente también son más caras que una cabeza de cromo cobalto. Actualmente ya tenemos en el mercado la cerámica de tercera generación, que es la cerámica Virox Delta, todos la conocemos, es la de color rosa y está compuesta por alúmina, circonia y cromo. Ese cromo es lo que da el color rosa y esa dureza a esa cerámica. Y bueno, se le agregó estroncio y itria. Y la ventaja el objetivo de agregar esto era aumentar la dureza y disminuir la propagación de las fisuras. ¿Cómo? El estroncio formando unas plaquetas en la matriz que evita la propagación de las fisuras. Y la circonia forma nanopartículas que aumentan el volumen y la hacen más resistente a las fuerzas compresivas. El polietileno de alto contenido en enlaces cruzados, ya está comprobado que el polietileno convencional en la cadera produce desgaste, osteólisis y, bueno, radicales libres que se produce a la hora de fabricarlo. Entonces, en el 97 se introduce lo que es el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados de primera generación. ¿Con qué objetivo? Disminuir ese desgaste. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se radia ese polietileno. Entonces, se radia, dependiendo de cada compañía, entre 2.5 a 10 milirats. Y esto lo que hace es que aumenta la resistencia. Y bueno, ¿qué es lo que hace el entrecruzamiento del polietileno? Que produce un menor desgaste volumétrico de este plástico. El problema es que estas radiaciones aumentan los radicales libres, lo que produce que se forme una degradación oxidativa, se oxida ese polietileno y se puede delaminar muy fácilmente. Entonces se fabrica o se diseña el polietileno de segunda generación, donde se radia y aparte se le da un tratamiento térmico por recalentamiento o el fenómeno de annealing, como conocemos en inglés, y se da una irradiación secuencial para evitar esa desgradación oxidativa. El problema es que cuando tú lo recalientas, lo fundes y lo solidificas y lo irradias de nuevo, disminuye esas propiedades mecánicas y también se puede fisurar ese polietileno. Entonces, actualmente ya tenemos ya tenemos el polietileno de alto contenido de enlaces cruzados de tercera generación, donde se le agregó un antioxidante natural, como es la vitamina E, o una solución, o un antioxidante que es conocido como Ecovernox, que tenía muchos tiempos en el mercado, que de hecho se utilizó en los Tupperwares en los años 60 y en las prótesis de Charlie. El objetivo es evitar esa degradación oxidativa sin radiar y sin recalentar ese polietileno. Según los registros, el par articular, por ejemplo, el registro australiano, el par articular que tiene menor desgaste a los 16 años es la cerámica con el polietileno de enlaces cruzados, muy similar al metal con el polietileno de alto contenido de enlaces cruzados. Y de acuerdo al tamaño de las cabezas, generalmente todos usamos ya cabezas 32 en nuestros pacientes, el polietileno de alto contenido de enlaces cruzados le fue mejor que con la cerámica con cabezas 32. Ya con cabezas 36 a 38 les va a mejorar la cerámica, hablando de desgaste y tasas de revisión. Y bueno, esta es una gráfica donde se demuestra el desgaste lineal que existe con los diferentes pares articulares. Y bueno, obviamente el que tiene menos desgaste es la cerámica, luego el metal, pero si podemos ver tanto el metal como la cerámica con el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados es de 50 a 90% menos que los otros pares articulares.
¿Qué nos dice la literatura? Bueno, Lombardi ya comprobó que menos desgaste de osteólisis y aflojamiento aséptico con la cerámica. En un artículo 2017 se comparan las cabezas 32 a 36 con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados de segunda generación, cromo, cobalto, cerámica. Y bueno, el desgaste fue bastante similar, sin diferencias, tanto en el desgaste lineal y volumétrico a los 5 años. Y otro estudio de 2015, entonces en pacientes menores de 50 años, polietileno de segunda generación con cabezas 28 de cromo, cobalto, cerámica y oxinium, desgaste lineal y volumétrico similar, y el bajo desgaste es independiente del material de la cabeza. Lo que nos dicen estos artículos, principalmente que creo que el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados es el desgaste muy similar si utilizamos cabezas de cerámica, de oxinium o de cromo cobalto. En cuanto a infección, esto es algo muy controversial. La compañía que hace una de las cerámicas, específicamente una Ceramtec, ha publicado algunos artículos donde dicen que la infección es hay menos incidencia de infección cuando se utilizan pares de cerámica, ya sea con cerámica con polietileno o cerámica. Y bueno, esto probablemente tiene mucho que ver con las reacciones metal-metal, que a veces pueden ser confundidas con alguna infección. Y bueno, también se dice que la cerámica es menos adhesiva hacia las bacterias. Bueno, pero está por comprobarse, pero la compañía nos menciona eso. Entonces, ¿por qué cerámica con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados? Bueno, primero porque elimina la toxicidad por iones de metal, evita las reacciones adversas a partículas de metal y pseudotumores que lo producen metal-metal. Obviamente, con un polietileno de alto contenido en enlaces cruzados de una cabeza de cerámica, se evita la fractura y el rechinido del implante, como se puede producir con una cerámica. Obviamente, la modularidad del inserto es mucho mejor. Tenemos para diferentes tamaños de cabezas. Tenemos también con offset, con paredes, con cejas, etcétera. Y bueno, también podemos utilizar otro tipo de lanes como tipo constreñido. Y bueno, que obviamente el polietileno es más barato que la cerámica. En cuanto a la corrosión del taper, bueno, esto es un fenómeno ya conocido, que es un fenómeno por corrosión, por rendija asistido mecánicamente, y lo que se hace es que se destruye la capa pasiva por aumento de la solubilidad de la capa de óxido de metal, por los micromovimientos que existen en la cabeza, y esto permite una entrada de líquido y produce el fenómeno que conocemos como corrosión. Y bueno, ¿qué es lo que produce? Una falla del implante, un desgaste de terceros cuerpos, osteolisis y reacciones granulomatosas, o reacciones a las partículas de metal-metal. Y los estudios indican que el material de la cabeza femoral tiene un impacto importante en la presencia de la corrosión in vivo, por lo que la cabeza de cerámica como la de metal ceramizado es la solución potencial para esta corrosión del taper. Hay muchos artículos publicados, también existe algo de controversia, pero bueno, también tiene mucho que ver el tipo de taper que estás utilizando, si utilizas una cabeza y un vástago de otra compañía, etcétera, ¿no? ¿Y qué hay de los otros pares? Bueno, el metal con el polietileno convencional ya se debe de dejar de utilizar en la cadera, ya es importante que lo dejen de utilizar, ya no tiene lugar en las caderas. El metal con el polietileno de alto contenido en enlaces cruzados, ya sea de primera o segunda generación, aquí obviamente con la primera generación riesgo a fatiga por los radicales libres y proceso recalentado. Y bueno, generalmente aquí tenemos que dejar un inserto mucho mayor, con un inserto que tenga un plástico mayor a 6 milímetros. Entonces, a veces no podemos, tenemos que dejar cabezas más chicas para tener esos 6 milímetros de polietileno. Y bueno, en cuanto al metal, con el polietileno de alto contenido de enlaces cruzados de tercera generación, con antioxidantes, todavía no existen estudios a mediano y largo plazo, pero parecen que hay resultados alentadores muy similares con la cerámica. El metal, bueno, está en desuso en las prótesis totales, pero el reemplazo de superficie de cadera sigue siendo útil. Yo en lo personal sigo utilizando para el reemplazo de superficie de cadera. La cerámica, menor tasa de desgaste, puedes utilizar cabezas más grandes y insertos más delgados. El problema son los rechinidos y bueno, las fracturas que ya son menores con la tercera generación de cerámica, que es la Biolux Delta. En conclusiones, existe una tendencia en aumento de las prótesis totales de cadera en los jóvenes. Siempre hay que utilizar un implante longevo y un par articular de bajo desgaste. En cuanto a cerámica, yo generalmente lo uso en pacientes jóvenes, femeninas, con acetábulos pequeños, donde requiere una cabeza grande, que quiere un arco de movilidad para mayor estabilidad. En esas son las pacientes que prefiero utilizar una cerámica. Mi preocupación siempre va a ser el rechinido, las opciones de los insertos, que no tenemos esas cejas antiluxantes, y bueno, la colocación y el anclaje del inserto. Hay ciertas copas donde es muy difícil anclar ese inserto de polietileno, de cerámica, perdón, entonces hay que tener mucho cuidado y si no lo pones de una manera adecuada, es una tragedia, ¿no? Va a producir una reacción tremenda y vas a tener que revisar esa prótesis a mediano plazo. Bueno,
Otro de los inconvenientes es que no permite el error de posición de la copa, ¿sí? En cambio, tú un inserto de polietileno lo puedes volver a cambiar y poner la ceja o el high wall que tiene y ponerlo de una manera que sientas que queda más estable esa cadera. En cuanto al polietileno de alto contenido en enlaces cruzados de segunda generación, ya está comprobado que disminuye el desgaste a largo plazo y el tercera generación a corto plazo. Vamos a esperar a mediano y a largo plazo, pero como les comento, ya en la cadera siempre tienen que utilizar polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. Pídanlo siempre ese polietileno. Las ventajas de la cabeza de cerámica, que proporciona menor desgaste que el metal polietileno, y bueno, que el metal con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados existe una duda, existen algunos trabajos que dicen que sí, otros que no, pero lo importante es que permite cabezas de mayor diámetro, evita la corrosión del taper o el fenómeno de turinosis, y por eso el par articular de elección en mis pacientes menores de 70 años es cerámica con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. En pacientes mayores de 70 años, prefiero utilizar cromo cobalto con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. Y algo que es importante mencionar, la doble movilidad. Ya tenemos experiencia, yo tengo experiencia con una doble movilidad modular. Aquí es muy importante mencionar que tenemos un doble par de fricción, tenemos que ver qué va a pasar. Sí, y yo utilizo un modular, también quiero ver qué va a pasar con esa parte metálica, si no va a producir un fenómeno de corrosión también ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Y bueno, yo soy de la idea que la doble movilidad no debe utilizarse en pacientes donde no está indicada y de primera intención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Darío. Me toca a mí la presentación. Muy buenas noches, soy el doctor Félix Vilches y el tema que me toca hablar es el ahorro sanguíneo en la artroplastía total de cadera. Muy bien, bueno, al hacer una artroplastía total de cadera, pues lo primero es dominar la técnica quirúrgica. Conforme vas dominando la técnica quirúrgica, pues te empieza a preocupar el paciente que en el posoperatorio no se queje de dolor, porque entre mejor posoperatorio tenga, el paciente va a estar más satisfecho con su cirugía. Y luego empezamos a la rehabilitación, que el paciente realmente la marcha a los meses, es una marcha correcta y todo. Entonces, esto es los pasos que tenemos o que normalmente hacemos en una artroplastía total de cadera. Y algo muy importante es el ahorro sanguíneo, porque si el paciente no baja su hemoglobina, no tiene anemia, el paciente mejora el dolor, mejora su rehabilitación, evitamos transfusiones, evitamos complicaciones como probables infecciones. Entonces, el reducir o tener un ahorro sanguíneo, reducir las transfusiones, es muy importante. Les voy a platicar algo de ver que nosotros veíamos que en otros países estaban usando medicamentos para esto y pues cómo lo tratamos de introducir a nuestro medio con toda la dificultad de no tener esos medicamentos disponibles en sus diferentes presentaciones. Lo primero, esto fue alrededor del año 2015-2016. Lo que teníamos a disposición era el etamcilato, ¿sí? El disinone que se utilizaba en cirugía cardíaca y cirugía ortopédica. Y entonces aquí lo que hicimos, este estudio clínico randomizado, aquí hicimos 2 grupos. ¿Cómo actúa? Antes de decir cómo hicimos material y métodos, ¿cómo actúa el etamcilato? Bueno, aquí lo que hace es aumenta la expresión de la P-selectina en las membranas plaquetarias y promueve la agregación plaquetaria, promueve la formación del coágulo tanto con plaquetas y leucocitos. Aquí lo que hicimos fue aplicamos 500 miligramos de disinone antes de la cirugía, 30 minutos antes de la cirugía en el grupo de estudio. En el grupo control hicimos nuestra técnica convencional. En ese momento, en el 2015-2016, era lo que había disponible a nuestro saber en México para tratar de ahorrar, hacer el ahorro sanguíneo, algún medicamento que nos ayudara esto. Entonces, lo que vimos fue que tanto la hemoglobina
como la pérdida sanguínea y todo, no nos daba una diferencia, los resultados muy similares en ambos grupos. Entonces, bueno, dijimos, bueno, al menos para la artroplastía, este medicamento no es lo que estábamos buscando, y pues empezamos a hacer nuevos estudios. No teníamos en ese momento el ácido tranexámico IV, y empezamos a buscar un recuerdo de lo que es la cascada de coagulación. Yo creo que en este momento es importante. Todos sabemos que la cascada de la coagulación tiene una vía intrínseca, una vía extrínseca, y el objetivo de la coagulación es producir fibrina. La fibrina es el coágulo para evitar el sangrado. Pero como medio de autoprotección, porque imagínense, nos llenamos de coágulos, hay una coagulación exagerada y puede haber trombosis, tenemos un sistema que destruye ese coágulo, que es el sistema fibrinolítico. Y destruye el coágulo, y es como hay un equilibrio entre la formación de coágulos y la destrucción del coágulo. Y aquí es donde vienen los medicamentos que actualmente estamos usando. Los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la fibrinolisis, bloqueando el plasminógeno tisular, y hace que ese coágulo dure más tiempo en la economía del paciente. Y entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia? Bueno, no teníamos en ese momento ácido tranexámico IV, no se podía pasar de la frontera, pero con ciertos permisos especiales. Era muy caro en la forma intravenosa. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue ver formas orales. Entonces aquí en este artículo que publicamos el equipo de estudio del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se publicó el primer estudio comparativo de la efectividad del uso del ácido tranexámico oral contra el ácido aminocaproico. Esta era en reemplazos totales de rodilla. Se publicó en el 2019. Aquí teníamos dos grupos. El grupo A, usamos el ácido tranexámico oral en 2 comprimidos de 650 miligramos en 3 administraciones, 2 horas antes de la cirugía, 6 horas después y 12 horas después de la cirugía. Y en el ácido aminocaproico también se daban 2 comprimidos de 1 gramo con en la misma secuencia, 2 horas antes de la cirugía, 6 horas después de la cirugía y 12 horas después de la cirugía. Aquí en estos 2 grupos, tanto el ácido tranexámico como el ácido aminocaproico, valoramos descenso de hemoglobina, hematocrito, sangrado, drenaje, escala del dolor, y lo que tuvimos es que no hubo una diferencia significativa en tanto el ácido tranexámico como el ácido aminocaproico. ¿Y qué significa esto? Que el ácido aminocaproico es tan efectivo como el ácido tranexámico usándolos vía oral. Entonces, aquí lo que abrimos a una puerta es en reemplazo total de rodilla. Ya tenemos, aparte del ácido tranexámico, también podemos usar el ácido aminocaproico vía oral para nuestras prótesis. Y nunca falta la persona que dice, oye, es que tú ese estudio lo hiciste en rodilla. La prótesis de cadera es otra cosa, no es igual. Bueno, aquí este estudio que lo acabamos de publicar este año por el equipo del Hospital Universitario, pues lo mismo, hicimos el estudio valorando el ácido tranexámico versus el ácido aminocaproico en reemplazo total de cadera. Hicimos la misma mecánica que hicimos en el estudio pasado, valoramos el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico, pero en los reemplazos totales de cadera. Los resultados en ambos grupos, transfusiones, hemoglobina, baja de hematocrito, bajo de tasa de sangrado, complicaciones tanto del ácido tranexámico como el ácido aminocaproico, y los resultados fueron similares. Entonces, hemos demostrado que tanto en la rodilla como en la cadera
tenemos dos opciones para usar vía oral del ácido tranexámico o el ácido aminocaproico. Y el objetivo de esta sesión, como lo habíamos planeado, es cómo lo hago yo. Uso vía oral, uso intravenoso. Bueno, realmente uso cualquiera de las dos opciones según el hospital que estoy. Hay que tener en cuenta que el intravenoso es más caro, el oral es más barato. Entonces, según el hospital que estamos, según la institución que estamos, es lo que usamos, uso las dos opciones. Cuando uso intravenoso, ¿cómo lo uso? Lo uso solamente una dosis preoperatoria al entrar al quirófano. Con una dosis preoperatoria es suficiente en los reemplazos articulares. ¿Por qué no usas 2 dosis? ¿Por qué no usas 3 dosis? Bueno, la evidencia científica nos dice que una dosis de ácido tranexámico intravenoso es equivalente a 2 dosis en reemplazo total de cadera o reemplazo total de rodilla. Esta publicación está desde el 2018 en el JBJS. Entonces, realmente nos sentimos a gusto usando intravenosos, una sola dosis preoperatoria, y cuando lo usamos vía oral, usamos 3 dosis de 2 comprimidos de 650 miligramos de la marca comercial Isteda. La primera dosis al llegar el paciente al hospital 2 horas antes de la cirugía y posteriormente 6 y 12 horas después del procedimiento quirúrgico. Entonces, tenemos que es una muy buena opción para ahorro de sangre. Toda la gente que lo está usando, es evidente que han bajado las tasas de transfusión y eso es muy bueno para los pacientes porque evitamos muchas complicaciones. Muchas gracias. Muy bien, bueno, la última plática de esta sesión es el protocolo de rehabilitación a cargo del doctor Eusebio Sánchez Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me toca esta parte de protocolo de rehabilitación y apoyo a restricciones en los pacientes postoperados de prótesis de cadera. Y una pregunta que me hacía Vilchi, si los envía a centros de rehabilitación. Mi respuesta es sí, al 100% de mis pacientes o de este tipo de cirugías, depende de 3 factores. Una buena cirugía y que tengamos una buena rehabilitación y obviamente una buena cooperación del paciente. Este es el servicio de rehabilitación y nos... Doctor Eusebio, no sé si puede apagar su cámara, por favor. Muy bien, bueno, parece que el doctor Eusebio perdió la señal. No sé si pasamos en lo que se restablece a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro, Félix. Sí. Muy bien. Bueno, una pregunta para el doctor Julián. Dice, doctor Julián, en lugar de los tornillos en lugar de modificar la presión podrían tener una función de bloqueo de la rotación y evitar las causas de aflojamiento. Pues en el metaanálisis ese que presenté ahorita, no hay ningún efecto entre los pacientes que se usaron tornillos y los que no se usaron tornillos. Con las copas actuales que tienen una porosidad aumentada, con los nuevos diseños y haciendo una buena técnica de press fit, la rotación no debe de ser problema. Ahora, algunos de los diseños incorporan algunas aletas que pudieran servir para que no rote y evitar como quiera el uso de tornillos. Muy bien. Doctor Eusebio, ¿Se me escucha? Compartir su plática. Sí, yo creo que, doctor, si apaga su cámara para optimizar ahí el internet y seguimos con la plática.
¿Se me escucha? Sí. Ok. Entonces, les comentaba, nosotros nos apegamos a las guías de práctica clínica en lo que es artrosis de cadera. Nuestras metas siempre en la rehabilitación es reinserción social del paciente, así como en aquellos casos donde el paciente sea económicamente todavía activo, pues reinsertarlo nuevamente a su vida laboral. Y en aquellos pacientes mayores de edad, pues mejorar su calidad de vida. Nosotros Eusebio, nada más comparte tu pantalla, Eusebio, porfa, ¿no? Creo que no estás compartiendo la pantalla. Creo que sí. A ver. ¿Se alcanza a ver? Ahora sí. Sí. Ok. Entonces, nosotros la dividimos en dos, en una rehabilitación preoperatoria y una rehabilitación postoperatoria, la cual la postoperatoria la dividimos en 3 fases, de 0 a 3 semanas, una segunda fase de 3 a 6 semanas y la tercera fase que va de la 6ª semana a los 3 meses. La rehabilitación preoperatoria nos va a garantizar una correcta recuperación posterior y los ejercicios van encaminados a la pérdida de la masa muscular, así como recuperar la misma o mejorar los arcos de movilidad. Sin embargo, se ve limitada porque muchos de estos pacientes en estas etapas ya tienen un desgaste muy avanzado que nos limita mucho el realizar esta rehabilitación preoperatoria y ganar los arcos de movilidad. Muchas veces ya tienen tanto dolor que no les permite realizarla. Sin embargo, podemos trabajar en irlos orientando hacia qué podemos ir evitando después de la cirugía, como el cruce de las piernas o que mantengan en aducción o las rotaciones de las extremidades. La rehabilitación postoperatoria va a depender de varios factores, principalmente las características de los pacientes. No es lo mismo rehabilitar este tipo de pacientes que aquellos pacientes jóvenes que, como decía Darío, cada vez los estamos viendo más jóvenes o estamos colocando implantes en pacientes mucho más jóvenes. Realizamos un test goniométrico para ver los arcos de movilidad, una buena fuerza muscular, el volumen muscular que tienen nuestros pacientes y la capacidad previa de la marcha. Muchas veces estos pacientes tienen afección bilateral o también tienen afectación en otras articulaciones que también nos pueden limitar o impedir que la rehabilitación sea adecuada. Incluso hay ocasiones en que los pacientes también tienen desgaste importante en las extremidades superiores. Es importante para nosotros avisar a nuestros rehabilitadores en relación al tipo de abordaje que realizamos para que ellos también eviten ciertos movimientos que puedan llevar al fracaso a nuestra cirugía. El tipo de implante que colocamos, como ya decían, nosotros también en el 95-98% de los casos utilizamos implantes no cementados y el resto podemos utilizar híbridos y muy poca vez o rara vez utilizamos completamente cementados. Las condiciones del hueso, si colocamos injerto o no. Hay ocasiones en que llegamos a tener incidentes que se nos fractura el trocánter mayor o si llegamos a colocar hueso en el fondo del acetábulo. Son los casos donde sí diferimos el apoyo hasta después de la segunda etapa. Sin embargo, si tenemos una buena condición de hueso, lo podemos permitir. Igual diferimos el apoyo en aquellos pacientes donde realizamos o el paciente requiere que hagamos una osteotomía del trocánter mayor para poder colocar el implante. Nuestro objetivo va a ser siempre prevenir la luxación del implante, recuperar la fuerza muscular, fortalecer los grupos musculares de la cadera, prevenir complicaciones asociadas a la estancia prolongada como trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, reeducar la deambulación y conseguir una movilidad sin dolor. Nuestras contraindicaciones siempre han sido evitar todas las posturas que crucen los pacientes las extremidades inferiores, y así como la aducción y movimientos de rotación de las extremidades. La primera fase, que va de 0 a 3 semanas, el objetivo es disminuir el dolor, las medidas antienema, ganar arcos de movilidad y preparar al paciente para el uso del andador. Esta primera fase nosotros la iniciamos al día siguiente de la cirugía, enviamos la interconsulta rehabilitación y les entregamos un folleto informativo. Este folleto, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, este lo conozco desde que yo estaba en la residencia. Se me hizo interesante porque es muy apegado a la realidad y está hecho por una persona que no es médico, la señora Sumaya Domid Slim, falleció en el 99, pero en conjunto con la Sociedad Médica del Hospital ABC realizaron este folleto y se me hace interesante porque viene bien esquematizado sobre qué pueden hacer y qué no pueden hacer estos pacientes. E inician con el trabajo de rehabilitación, lo que ya comentábamos, orientando a los pacientes a evitar ciertos movimientos que no les permitimos hacer en el postoperatorio inmediato,
así como empezarles a enseñar a cómo bajarse o subirse a la cama, cómo sentarse y pararse, evitando siempre la flexión de la cadera más allá de 60 grados, y empiezan con los ejercicios isométricos tanto de cuádriceps como de pierna, movimientos de tobillo, flexión y extensión de tobillo, así como los movimientos pasivos de la cadera y movimientos de aducción, siempre apoyados con el fisioterapeuta, evitando las flexiones mayores de 60 grados o los movimientos de aducción de más de 30 grados en el primer día. El segundo día del postoperatorio continúan con los mismos ejercicios, los mismos movimientos, siempre asistidos por el fisioterapeuta, y ya los bajamos a apoyar con la ayuda del andador. Les dejamos en general un apoyo parcial si las condiciones o la cirugía del paciente lo permiten. Hablamos que les diferimos el apoyo en aquellos pacientes en los que sí llegamos a utilizar injertos óseos o en aquellos pacientes en los que realizamos alguna osteotomía del trocánter mayor. El tercer día continúa con ejercicios de fortalecimiento y se ha conseguido desplazamiento con el andador en carga parcial en la habitación del paciente, y hemos logrado que el paciente pueda sentarse en un sillón o en una silla. Resolvemos sus dudas y damos de alta al paciente. Nuestra segunda fase empieza de la tercera o cuarta semana hasta la sexta semana y seguimos con el objetivo de disminuir el dolor, trabajar la sensibilidad, ganar amplitud articular y consideraciones generales. Aquí ya empezamos con movimientos activos ya del paciente, siempre evitando que la flexión de la cadera sea más de 60 grados y con el apoyo del lado contrario con la rodilla en flexión. Y lo preparamos para el uso del andador en aquellos pacientes en los que les hemos diferido el apoyo. Las movilizaciones activas de los tobillos para disminuir el edema ya lo realizamos con bandas elásticas de mediana resistencia, y también empezamos a preparar al paciente para el apoyo progresivo de la marcha, trabajando cuádriceps, trabajando glúteos y contracciones de abdomen. Pero este movimiento o este ejercicio los diferimos en aquellos pacientes en los que hemos realizado osteotomías del trocánter mayor o trocanteroplastías, o en los que hemos llegado a tener algún incidente como una fractura del trocánter mayor. Y continúan con los ejercicios isométricos. La marcha con el andador se las diferimos hasta esta etapa ya con un apoyo total, evitando siempre que nuestros pacientes roten con la extremidad fija al piso, pero continúan con la marcha asistida hasta la sexta semana. No les permitimos nosotros todavía el apoyo con el andador, aunque hayamos tenido una buena sujeción de nuestro implante. Otros continúan con los ejercicios respiratorios y continúan con medidas de compresión antitrombótica. Hemos tenido 2 o 3 casos que, a pesar del uso de medidas antitrombóticas, nos han hecho trombosis pulmonar o trombosis venosa profunda. La tercera fase, que va de la sexta semana hasta los 3 meses, se realiza una nueva valoración para observar y palpar la masa muscular, valoración de los arcos de movilidad, la fuerza muscular. Realizamos una escala de valoración de analgesia y la capacidad de la marcha. Dependiendo de las deficiencias que tengamos, en base a esto se trabaja en la rehabilitación. Y empezamos también con ejercicios para corregir la marcha y trabajar la propiocepción. Siempre previniendo que la flexión de la cadera sea más de 90 grados. Aquí les hacemos hincapié a los pacientes de evitar el sobrepeso, puesto que ya en ocasiones se sienten más libres y pues empiezan a comer un poquito más y empiezan a subirnos de peso. Evitar las posturas antálgicas, y aquí evaluamos la discrepancia de extremidades inferiores para evaluar si llegamos a tener alguna discrepancia de las mismas y corregir la misma. Hasta esta fase les permitimos subir y bajar escaleras, siempre recordando, haciendo énfasis que para subir las escaleras siempre van a iniciar con el apoyo de la extremidad contraria a la postoperada, y para bajar siempre vamos a bajar primero con la extremidad postoperada. La actividad sexual, que es algo importante y que muchas de las veces se nos olvida, sobre todo en pacientes jóvenes, les sugerimos reiniciarla hasta la sexta o octava semana de la cirugía. También entregamos un folleto informativo. Les sugerimos evitar flexiones excesivas o movimientos de rotaciones de cadera que puedan llevarnos a una luxación del implante. Dependiendo si el paciente posoperado es hombre o mujer, les vamos a sugerir ciertas posiciones para evitar algún problema con el implante, y sobre todo les hacemos hincapié en evitar la sobrecarga de la extremidad donde hemos colocado el implante. También hasta esta tercera fase, después de la sexta octava semana, les permitimos nuevamente conducir en automóvil, dependiendo el caso.
Y es así como nosotros llevamos nuestro esquema de rehabilitación, tanto en medio hospitalario en el hospital público como en el hospital privado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación, doctor. Muy bien, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas. Una de ellas nos dice que si dentro del preoperatorio solicitan exudado nasal para prevenir infecciones, además de los urocultivos. Yo no lo utilizo. Ok. No. No lo utilizan, en mi experiencia tampoco. ¿Hacen valoración dental que no tenga el paciente caries? Sí, prevención dental, sí, hisopo nasal, ¿no? Pero bueno, no, Félix, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en el último consenso se llegó a no a la conclusión, pero bueno, a los votos de que los problemas dentales no eran tan importantes, ¿no? No sé si recuerdas eso también. Sí, no está importante, porque realmente yo no lo dejé de hacer. Era algo que tenía en mi rutina, ¿sí? Te llevas también, hay que ver qué poblaciones están, de diferentes tipos de higiene y todo. Entonces, yo no lo he quitado. Yo, como quiera, mando al paciente al dentista a ver que no tenga ninguna caries. No lo dejé de mi protocolo. Yo igual es parte de mi protocolo. De hecho, quizá el hisopado nasal yo no lo incluyo, pero sí un exudado faríngeo, digo, es parte de mi protocolo. El exudado faríngeo, orocultivo y la búsqueda de focos infecciosos dentales. Yo sí lo utilizo. Otra pregunta para de cuando colocas un vástago corto, Julián, cuando te queda chico y crees que se puede hundir, ¿qué haces? Lo cementa. Bueno, sí, lo cemento. Sí, ya lo abrió, sí. Por ejemplo, del caso clínico de ahí es porque era un paciente realmente grande y ya no había más vástago. O sea, entonces como no quedé gusto con la estabilidad, lo cementé. Me ha tocado en un par de ocasiones. Habitualmente no sucede. O sea, en este caso es porque excedió el número más grande del vástago. Muy bien, saludos desde Ecuador. Otras preguntas que preguntan qué se hace cuando estás usando ácido tranexámico y el esquema de tromboprofilaxis. El esquema de tromboprofilaxis no lo cambias, sigues igual, ¿sí? Ya sea oral o intravenoso, tú sigues según el medicamento que vas a usar, lo usas igual, no hay ningún cambio, ¿sí? Otra pregunta es de los drenajes. ¿Usan drenajes? ¿No usan drenajes? ¿Sí? De hecho, pues hace algunos años ya, Julián, empezamos con la cadera, no usar drenaje. Yo creo que 5 o 6 años fácil de no usar un drenaje ni en rodilla ni en cadera. ¿Sí? Sí, más cadera. El ácido tranexámico ha ayudado, pero incluso antes del ácido tranexámico lo hacíamos porque así nos enseñaron. El día que no dejas drenaje te das cuenta que a lo mejor sangra un día y después de eso no lo necesitas y evitas muchas complicaciones. No sé qué experiencia tienen, doctor Darío, doctor Aldo. No, yo no utilizo tampoco los drenajes ni en rodilla ni en cadera. Con la llegada del ácido tranexámico, en la cadera nunca los he utilizado, pero en la rodilla sí, con la llegada del ácido tranexámico yo los dejé de utilizar y sin ningún problema. Entre menos esté invadido el paciente es mejor, ni sondas urinarias ni drenajes. Muy bien, otra pregunta. ¿Tienen alguna prueba transoperatoria para decir esta prótesis está bien puesta, no se me va a luxar? Es muy buena pregunta. O sea, pero ¿es respecto a la estabilidad o respecto al sentado del implante? Yo creo que es estabilidad, ¿sí? Decir, oye, yo me voy tranquilo de aquí, esto está bien puesto.
Pues Bueno, en yo- realidad, no, digo, yo creo que si estás seguro con la posición de los componentes, digo, creo que uno ya tiene su técnica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en la anteversión de la copa que recomiendan dejar el ligamento celular transverso, yo me lo llevo siempre, digo, pero creo que me gusta ver un poquito de pared anterior, son tips que tiene cada uno, pero bueno, hasta los que hacemos más caderas que otros, los que hacemos menos, también se nos duxan, ¿eh? Yo Entonces, creo que desde que colocas tus implantes, ves que están colocados y en el momento en el que haces la reducción, yo creo que también desde ahí es un buen parámetro para ver qué tan holgado te quedó el implante y posibilidades de que se pueda luxar, ¿no? son las sensaciones en los vástagos no cementados. La sensación al momento de introducir el vástago es lo que da la seguridad. En el caso de los vástagos cementados, al momento de quedar justo en el número que yo quiero y hago movimientos rotacionales, cuando estos se evitan los movimientos rotacionales, creo que es el vástago indicado. Y para evitar la luxación, pues de manera transquirúrgica, quien me asiste en la cirugía y nos ayuda, hace los movimientos que nunca va a hacer ni siquiera en vida, ¿no? Y se tiene que mantener estable. No salir del quirófano hasta que está uno conforme y está estable toda la cirugía, ¿no? Y yo habitualmente igual, hago la maniobra de sentado del paciente, prácticamente pongo encima o vaya, la rodilla sobre la cadera, hago una prueba de rotación externa con abducción. Casi siempre le digo a los residentes el dedito gordito hacia la pared, hacia el techo, perdón. Y por último una aducción forzada y pues vaya, si con esas maniobras, como dice el doctor, no se luxó, yo creo que son maniobras que en vivo difícilmente las haría el paciente. Entonces digo, ahí haciendo las maniobras y que no se luxe, creo que es algo un poco más tranquilo, ¿no? Muy bien. Como última pregunta, par de fricción en un paciente menor de 60 años, doctor Darío. pues sí, como ya lo mencioné, digo, un paciente con una copa grande, mayor de 40, de 50, prefiero un par cerámica, cabeza cerámica, un con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. Y bueno, elección de implantes, igual yo utilizo copas metal altamente porosas y estoy de acuerdo con Julián. Digo, yo pongo un tornillo para dormir más tranquilo, no es por terco, y sé que ahorita con las copas de metal altamente poroso, la verdad, no requieres a veces tornillos, y un vástago preservador de hueso, ¿no? Entonces, pero creo que es el par ideal para un paciente. Ahora, si yo requiero una cadera, yo tengo casi 50 años, yo optaría por una superficie. Muy bien, muy bien. No sé si tiene alguna otra observación o terminamos, doctor Leonardo. Adelante, doctor Félix, si hay alguna otra pregunta y si no, podemos finalizar también. Muy bien, doctor Darío, le damos la palabra para los comentarios finales. Bueno, pues primero que nada, agradecer a todos, Eric, Aldo, Eusebio, Vicente, Julián, y obviamente a ti, Félix. La verdad, excelente webinar. Creo que nos deja algo de enseñanza. Digo, lo que usamos cada uno de nosotros. Entre nosotros existen diferencias. Creo que cada uno tiene su justificación, pero creo que pues con esto podemos concluir que no estamos mal todos, estamos casi todos de acuerdo. Creo que esto da mucha enseñanza a toda nuestra membresía, a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, pues agradecer, Félix, por la organización de este webinar. Y muchas gracias, Félix, por la verdad, excelente webinar. Y bueno, por parte del comité científico, nada más recordarles que nuestro próximo webinar FEMECOT será el día martes 8 de junio, que tocará al comité de pie y tobillo, y el tema será volviendo al antepié, donde se va a ver patología del hallux y de los metatarsos y de neuroma. Entonces, aquí los esperamos para el día martes 8 de junio para nuestro siguiente webinar. Y también recordarles que los días 20 al 22 de mayo tenemos el encuentro regional de la zona norte, noreste, noroeste. Están todos invitados, por favor, en la página de FEMECOT virtual. Y posteriormente tenemos el otro encuentro, el encuentro occidente-centro, para las fechas 29 a 31 de julio, también con temas importantes, actuales,
para que por favor se inscriban en FEMECOT virtual para que puedan ver estos 2 encuentros de gran nivel académico y de mucho interés para toda la comunidad ortopédica, tanto de la FEMECOT como nacional e internacional. Bueno, vamos a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Leonardo López. Leo, por favor. Muchas gracias, doctor Darío. Bien, pues compartirles nada más entonces que seguimos trabajando con las actividades científicas de la Federación y agradecemos de manera grata al doctor José Félix Vilches Cavazos por el apoyo en la organización de este evento y por supuesto a nuestros profesores, doctor Aldo, doctor Eric, doctor Eusebio, doctor Julio y doctor Vicente, por supuesto doctor Darío. Un gusto como siempre escucharlos, siempre aprendemos bastante, nos deja mucho el expertise que ustedes tienen y bueno, a nombre de todos los que conformamos esta federación, les damos las gracias a todos ustedes. Decirles que en nuestra página femecot.com estamos ahora migrando toda la plataforma a un nuevo servidor. Estaremos en construcción nuevamente, por lo que les pedimos nos tengan paciencia para poder llevar a cabo las actividades de mejora continua que estamos realizando en nuestra plataforma y en nuestra página también. Decirles que bien, tenemos ya, como decía nuestro vicepresidente, el segundo encuentro de la zona norte, en este caso zona noroeste y zona noreste, como eventos en actividad académica de la misma federación, mismos que podrán ingresar a través de FEMECOT virtual. También tenemos algunos eventos con la industria que están completamente invitados. Aquí están las fechas, ¿sí? Todos ellos tienen, por supuesto, participación de profesores FEMECOT y aval por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Y como hemos anunciado anteriormente, vamos presencial con nuestro 31º Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT 2021, del 20 al 23 de octubre, en la bella ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya contamos con la participación de, en este caso, de SECOT como sociedad invitada y también la confirmación de algunas otras organizaciones como IOTA, como APOA y como profesores también de EFORT, lo cual nos llena de gusto que ellos siguen con el interés de participar en las actividades de la misma federación y por el nivel que se maneja en esta federación. Comentarles que en los siguientes días van a estar recibiendo ya nuestro primer número de OrtoTips con su nueva presentación, en donde podrán ustedes revisar desde artículos originales de revisión, reporte de casos, historia, ¿sí? Cartas al editor y por supuesto ya lo pueden ustedes revisar en nuestra página de www.ortotipsfemecot.org.mx. Ahí podrán revisar y descargar incluso toda la información que sea pertinente para todos ustedes. Comentarles también que en las siguientes semanas estaremos enviando para ustedes nuestro segundo libro, nuestro libro de bioestadísticas sin matemáticas, el impacto de la ortopedia. Este libro que nos llena también de mucho gusto y de mucho orgullo poder compartir con todos ustedes y seguir mostrando que seguimos trabajando arduamente por la educación médica continua en nuestro país y en nuestra América Latina. Agradecemos de forma importante y de forma principal también a las más de 615 personas que se han dado lugar para compartir con nosotros durante este webinar. Muchas gracias a todos, síganse cuidando, les mandamos un fuerte abrazo. Nuevamente, profesores, gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.